Mis amados hermanos, dando continuación precisamente a todo este tema acerca del libro de Éxodo, el segundo libro que tenemos en la Biblia. Ya les había comentado yo de que es un libro maravilloso que habla de historia, que se encuentra precisamente después del libro de Génesis en el Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad pues vamos a continuar precisamente con nuestro estudio acerca de lo que es el tabernáculo de Moisés. Hicimos una pequeña reseña en el video anterior y en este caso pues vamos a continuar precisamente con lo que es el Éxodo en el capítulo 33. Ya estamos prácticamente a la recta final de lo que es nuestro tema, y creo que ha sido igual de bendición para usted como lo ha sido para mí. Entonces, ¿qué le parece si al iniciar ponemos todo en las manos del Señor para que sea Él el que nos conduzca, que sea Él el que nos ayude precisamente a que este tema pues lo podamos desarrollar de la mejor manera y sobre todo que usted pueda aprender, ¿verdad? Que podamos juntos aprender acerca de este maravilloso tema de cómo el Señor desea que nosotros en este tiempo podamos rendirle ese honor y toda esa gloria que Él merece. Amado Dios y Padre, en esta preciosa tarde, Señor, venimos ante tu divina presencia, dándote a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria, porque solamente tú te la mereces. Padre de bondad, en este momento, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, tomando control, papá, de este tiempo maravilloso, que seas tú, Señor, llenándonos de paz, llenándonos de tranquilidad y que nos des la sabiduría necesaria, Padre, para que podamos desarrollar este tema, Señor, según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. ¿Qué le parece entonces si continuamos precisamente con lo que es esta parte? Hay algunas cosas que vamos a recapitularlas de alguna manera para que no se nos olviden y son aspectos muy importantes. En este caso, pues el capítulo 33 habla de la presencia de Dios prometida, de cómo de alguna manera el Señor le decía a Moisés que anduviera, ¿verdad?, en esa tierra de Egipto, cómo le permite a él que él pueda sacar a este pueblo, cómo de alguna manera hay un ángel que va guiando ese camino, cómo de alguna manera el Señor les permite, ¿verdad?, esa provisión en el monte Horeb, cómo de alguna manera ellos han podido salir adelante en esta travesía enorme, porque fueron 40 años los que este pueblo estuvo en el desierto y fueron exactamente 40 días y 40 noches las que estuvo Moisés, ¿verdad?, de cara con el Señor en ese maravilloso tiempo donde Él estableció los 10 mandamientos y donde les dio una directriz muy especial, ¿verdad? Entonces, de alguna manera era como es la historia de cómo Moisés, cuando entraba al tabernáculo, había una nube que descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo y Jehová nuestro Dios hablaba con Moisés. Cómo la majestuosidad de ese gran Dios se podía permitir ver de muchas formas y cómo de alguna manera Dios siempre estaba al cuidado de cada uno de nosotros, al cuidado de cada una de sus enseñanzas, pero también de cada uno de los procedimientos. Dios es eso. Dios es un Dios de amor, es un Dios de gracia, pero es un Dios de orden. A Él le encanta que todo, ¿verdad?, pueda ser mostrado con el orden que corresponde. Habla también el capítulo 34 de lo que es el pacto renovado, de cómo de alguna manera estas tablas de los mandamientos fueron puestas, ¿verdad?, delante de este pueblo para que a través de ese tiempo en el que Él estaba conversando con el Señor, dándole esa directriz, el pueblo estaba en otras cosas.
habían convencido a Aarón para hacer cosas que eran abominables ante los ojos de Jehová, como hacer ese becerro de oro. Y fue ahí como la misericordia nuevamente de nuestro Dios permitió que hubiera piedad en nuestro Dios y que de alguna manera se mostrara diferente hacia lo que ellos habían hecho. Hay una advertencia precisamente acerca de la idolatría. Esto me parece muy importante, son solamente 6 versículos y quiero darles lectura. Dice: advertencia contra la idolatría de Canaán. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, cananeo, al eteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no haya tropezadero delante de ti. Esto es con relación a que se acuerdan que al inicio le decía el Señor que no tomaran las costumbres, que no tomaran los ritos de ellos, porque ellos eran un pueblo idólatra. Dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso Dios delante de ti. Entonces, a esto se refiere precisamente a cómo Dios quiere que usted se enfoque directamente en lo que Él es. Cómo de alguna manera Dios no quiere que usted pueda perder su perspectiva y pueda perder su visión en función de saber quién es el que le está dando la vida, quién es el que tiene misericordia. Aquí no habla de nadie más que de nuestro Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, no tenemos que confundirnos. El versículo 15, dice: por lo tanto no harás alianza con moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán a comer sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, han de fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Significa que Dios no ha permitido ni en aquel tiempo ni en este tiempo que usted erija una imagen. Por eso dice de fundición. La fundición viene en piedra, viene en yeso, viene en madera, viene en metales, en platino, en bronce, en todo lo que usted quiera. Pero aquí la palabra lo dice, hermanos. Lo dice en el capítulo 34, en el versículo del 11 al 17. Esta es la versión Reina Valera, pero en cualquier Biblia que usted quiera buscar, yo sé que lo voy a encontrar. Entonces habla también de las fiestas anuales. ¿Se acuerdan? La fiesta de los panes sin levadura, que guardaran esos 7 días, que comieran solamente todo lo que había sido señalado por el Señor, como de alguna manera también establece en este versículo del 18 al 26, en el capítulo 34, acerca de los 6 días que se va a trabajar y que hay un día para descanso, ¿verdad? También dice que se celebrará la fiesta de la semana de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de las cosechas a la salida del año. Todo esto el Señor lo está mandando, todo esto el Señor lo está trayendo para que podamos entender que todo lo que Él nos da es una manera de honrarlo con sus bienes, honrarlo con su trabajo, honrarlo con sus recursos. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás al cabrito en leche, dice, de su madre. Qué bonito ha de haber sido, hermano. Qué bonito ha de ser poder. Yo no cultivo, pues, cosas grandes. Lo que yo tengo en mi huerto, pues, obviamente son cuestiones naturales para hacer uso en casa, pero no son verduras, sino que son más que todo hierbas aromáticas, que es lo que mi abuela me enseñó a cultivar siempre. Pero qué lindo ha de ser, hermano. Qué hermoso ha de ser poder usted tener su cultivo de cebollas o su cultivo de tomates y poder llevar.
qué sé yo, 5 o 6 tomates y sus 6 cebollas y un repollo, una lechuga, y llevarla al altar de su iglesia y poderle decir al Padre gracias porque es gracias a ti que este cultivo se dio. Qué bonito ha de ser llevar mangos, qué bonito ha de ser llevar sandías, qué bonito ha de ser para los que trigan, para los que precisamente siembran el trigo, llevar esas espigas grandes y frondosas ante la presencia del Señor. Qué hermoso ha de ser poder ir con la alegría de saber que eso no lo compró en el mercado, sino que ha sido fruto de su trabajo. Fíjense que yo con esa misma alegría, yo llevo mi diezmo, que a veces no son grandes cantidades, porque en este momento pues no trabajamos al 100%, pero el hecho de saber, el hecho de saber que hay un trabajo, que hay un recurso que se está obteniendo por la misericordia de Dios, que hay de alguna manera algo que usted está llevando, que es fruto de su esfuerzo. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Y de eso habla el Señor aquí. Habla de cómo Él se agrada. Y no porque a Él le haga falta algo. El Señor necesita ver tu obediencia. El Señor necesita saber qué tanto tú le amas y qué tanto estás dispuesto a poder compartir con Él. El capítulo 34 del 27 al 35 habla sobre las tablas de la ley. Habla cómo Él estuvo, como les había repetido antes, 40 días y 40 noches esperando precisamente que estas tablas pudieran concluirse. Cómo de alguna manera este hombre se mantuvo sin alimento alguno. Dice la palabra que no comió pan ni bebió agua y escribió y permitió que Dios escribiera con su propio dedo estas escrituras. Y cómo de alguna manera cuando este hombre baja después de esos 40 días y 40 noches en un ayuno completo, no tomando absolutamente nada, dice que él descendió del monte Sinaí con 2 tablas de testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con el Señor. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. Dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés llamó a Aarón y a todos sus descendientes, a toda la congregación, y se acercaron ellos, dice, los cuales mandó a lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que él había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Qué nivel de reverencia, qué nivel de respeto. Habla también el capítulo 35 sobre el reglamento en el día de reposo. Dice, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová había mandado que sean hechas. 6 días trabajarán, mas el 7º día será santo de reposo para Jehová. Cualquiera que él hiciere trabajo alguno morirá. Imagínense. Dice, no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Era una religiosidad extraordinaria, hermano.
También habla sobre la ofrenda del tabernáculo. El verso 5 dice: tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata y bronce. Esto era para poder hacer el tabernáculo. Dice: pieles en azul, púrpura, carmesí, lino fino, telas en azul, púrpura, carmesí, lino fino y pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, ¿se acuerdan? Precisamente para el tabernáculo también, aceite para el alumbrado de las lámparas, incienso y piedras de ónice y piedras de engaste en el efod, en el pectoral. O sea, realmente el Señor nos habla de cómo fue llamado también Bezalel y Aholiab. ¿Se acuerdan de estos dos hombres que eran expertos en el manejo del oro, la plata y el bronce? Ellos trabajaban perfectamente todo esto, cómo el tabernáculo se desarrolla, qué era lo que el Señor quería que fuera dentro del tabernáculo, cómo estaba constituido el atrio, qué metales se usaron en el santuario. Recuerda que eran oro, plata y bronce. Pero aquí, en el versículo 38, en el capítulo 38, en el verso 24, nos habla de las medidas, de los tamaños, de los pesos que se ocuparon en ese tabernáculo. Dice: todo el oro empleado en la obra de toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, de 29 talentos y 730 siclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue de 100 talentos y 1775 siclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza según el ciclo. Y se acuerdan la restricción que había, que solamente personas que tuvieran 20 años para arriba. Dice que en total las personas que tenían 20 años para arriba en ese momento, según lo que dice el Éxodo 38 en el capítulo 27, dice 26, dice que eran 603,550. Esos serán los jóvenes de 20 años. ¿Se puede imaginar la cantidad de hombres, mujeres y niños que iban en ese lugar? ¿Se puede imaginar la cantidad de hombres, mujeres y niños que pertenecían a ese pueblo que fue salvado? Habla el capítulo 39 sobre la vestidura de los sacerdotes y cómo a partir del versículo 33 habla de la obra del tabernáculo terminada, lo que voy a dar lectura. Y la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dice así: y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de las pieles del carnero teñidas de rojo, la cubierta de los pieles de tejones del velo de enfrente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa de sus vasos y el pan de la propiciación, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que deberían de mantenerse en orden en los utensilios del aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus barras y todos sus utensilios, fuente y bases, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de la reunión, las vestiduras del servicio para ministrar el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así como hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Aquí prácticamente vamos a hablar sobre lo que es el capítulo 40. Dice: Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del primer mes harás levantar el tabernáculo de reunión y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con un velo. El primer día de cada mes.
Y ellos estuvieron 40 años en el desierto. Entonces significa que fueron 40 veces las que este tabernáculo, era una vez al mes, eran 12 veces al año. Entonces, imagínense la cantidad de veces que ese tabernáculo llegaba. Y si estamos hablando del primer el primer día de cada mes, imagínense que prácticamente donde ellos llegaran ese día primero, o donde se establecieran el día 30 o 31 del mes, según hubiera sido, en ese lugar era donde ellos iban precisamente a poder acondicionar ese tabernáculo. Dice, meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás en el altar oro para el incienso delante del arca de testimonio y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás en el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo el tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor de la cortina en la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que esté en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que él sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás túnicas. ¿Se acuerdan que aquí venía prácticamente el mismo proceso de seguir las indicaciones tanto para Aarón como para sus hijos? Lo que era el cincho, lo que era la túnica, lo que era la vestimenta, lo que era el talid, que era algo que se llevaba sobre su cabeza. Y dice la palabra, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le había mandado, así lo hizo. En el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima de sí mismo como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y puso dentro del arca y colocó varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en un tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa del tabernáculo de la reunión al lado norte de la cortina fuera del velo y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina. Y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó en el holocausto la ofrenda como Jehová le había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y el altar se puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Fíjense que, ¿se acuerdan que hace algunos minutos les estaba hablando yo de una nube? Pues en este caso,
Este es la nube, ya con una descripción un poquito más concisa. Esto está en el capítulo 40, en el verso 34. Y dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová ya lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba para el tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Significa que sea de día o sea de noche, el Señor estaba estableciendo precisamente una guardia, ¿verdad?, sobre ese lugar. Yo quiero en este momento pues hacerles un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es el arca. Tenemos aquí lo que es el arca y los querubines, ¿verdad? Aquí como lo estamos mostrando. Aquí está la mesa de la propiciación donde están los panes, el maná. Este es el candelabro de oro. Este es el tabernáculo, obviamente con el altar de sacrificio que está aquí. Aquí colocaban las ofrendas o los holocaustos. Aquí estaba el lavatorio donde los sacerdotes pues podían lavarse. Aquí está precisamente lo que es el arca de la alianza, donde está la vara de Aarón y las tablas de la ley. Aquí tenemos una vista diferente también del tabernáculo. Como ustedes pueden ver, ya esta es una vista prácticamente por uno de los laterales para poder definir. Ahí está el manto azul, que eso separaba lo que es el lugar santísimo del lugar santo. Y tenemos por acá, esta también es otra forma en la que el tabernáculo es presentado, y les estaba haciendo yo un pequeño resumen de que ese tabernáculo tiene el tamaño de una cancha de fútbol, para más o menos tener una idea de las dimensiones. Tenemos aquí el altar del incienso, ¿verdad?, que era obviamente madera de acacia con oro, con esa vestidura de oro. Aquí tenemos ese mismo lugar, pero con un diseño un poquito más quizás definido, para que podamos tener una idea. Recuerden que estos dos chicos que se dedicaban a trabajar el oro y la plata y el bronce trabajaban unos diseños extraordinarios, que eran diseños que eran inspirados en el Señor, ¿verdad? Aquí está el sacerdote, ¿verdad?, haciendo esa ofrenda de incienso. Aquí tenemos ese momento en el cual ese becerro de oro fue erguido y cómo desarrollaban precisamente esas fiestas paganas, ¿verdad?, dedicando el oro. Aquí tenemos lo que es una vestidura de un sumo sacerdote. Esto es para que más o menos tengan una idea. ¿Se acuerdan de que ellos usaban muchas piedras preciosas en esa parte del pectoral? ¿Se acuerdan que estaba establecido que las piedras preciosas iban? Ahí está el cinto también. Si ustedes pueden ver, es ese pequeño cinturón que está acá. Esto es lo que usaba prácticamente el sumo sacerdote. Aquí está la vara de Aarón. ¿Se acuerdan que es una bonita historia de cómo esa vara reverdeció, dio flores y también dio almendras? Ahí, si ustedes pueden ver, están las almendras. Y aquí, este prácticamente era la vestimenta de Moisés. Y tengo una donde se puede ver un poquito más completo. Ahí están los nombres, ¿verdad?, de lo que es esta vestimenta, de cuáles son precisamente
los elementos que esta vestimenta lleva. Miren. Se pueden imaginar, estamos hablando del mitra, que es la parte de enfrente. Acá. El mitra, que es ese pequeño turbante que ellos llevan. Tenemos aquí las piedras de ónice que están incrustadas prácticamente. El efod, que es prácticamente esta parte del centro. El urim, que es esta parte de acá. El cinto, que es lo que les había mostrado. Aquí está el pectoral, que es toda esta revestidura de piedras. El tumín, que es este otro elemento que está acá. Y el manto azul, que esto era básico precisamente para distinguirlo. Y tenemos aquí en la parte de abajo la túnica blanca, que esto lo llevaban los sacerdotes y lo llevaban también los levitas. Entonces más o menos así está distribuido todo lo que es vestuario, ¿verdad? Usted ve, se ve todo tan diferente porque ellos hacían esa diferencia para distinguir a lo que es Moisés, y para distinguir precisamente a los levitas. No solamente por la edad, ¿verdad? Porque obviamente los sacerdotes y los sumos sacerdotes eran personas adultas mayores. Pero en este caso también, conforme a la vestimenta, la gente podía reconocerlos, ¿verdad? Yo sé que este tema ha sido fascinante. Yo le doy gracias a mi Dios por esta oportunidad que me ha dado. Ha sido un tiempo de mucho estudio. Y les pido disculpas si no he podido realizar todos los días los programas, pero de alguna manera he querido documentarme, he querido saber un poco más. Voy a hacer un pequeño resumen, ¿verdad?, de todas esas palabras que yo sé que de alguna manera usted ha escuchado en la Biblia y tal vez no tiene una idea de lo que significan, ¿verdad? Pero en este caso vamos a poderlas llevar precisamente a poder interpretarlas según nuestros diccionarios bíblicos para que usted tenga una idea un poquito más directa de lo que estamos hablando. ¿Qué le parece si le damos gracias a nuestro Dios en esta oportunidad y le pedimos que sea Él el que tome control de este tiempo y que este estudio sea de mucha bendición, que es mi mayor deseo, que usted aprenda, no se olvide de comentarnos, a mí me va a dar mucho gusto, estoy recibiendo comentarios en mis otras redes sociales, pero me encantará poder recibir algún comentario, algún tema que usted quiera que podamos tratar, pues con muchísimo gusto. Para mí este tema acerca de Moisés ha sido fascinante y Dios lo ha puesto en mi corazón por una razón muy especial, yo lo sé. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, venimos a darte las gracias porque tú has estado, Señor, durante todo este estudio con nosotros. Gracias porque tú me has dado la sabiduría, me has dado la fuerza, me has dado la salud para poder, Señor, hablar con cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, tomando control, Señor, de esta grabación, Señor, que se hace, Señor, para que esté en poder, Señor, de mis hermanos, el poder entender, Señor, el mensaje que tú tienes. Padre, permite, Señor, que esta palabra que hemos compartido, Señor, nos ayude, Señor, de una manera muy especial a poder entender cuáles son, Señor, tus designios. Padre, que así como en aquel tiempo estableciste edades, Señor, para tu servicio, Señor, que estableciste funciones para cada uno de los miembros, Señor, de ese pueblo de Israel. Asimismo en este tiempo, nos permitas a nosotros poder reflejar, Señor, con sabiduría tuya, por supuesto, qué es lo que tú quieres hacer para con cada uno de nosotros. Permite, Padre, que podamos entender, Señor, cuál es tu voluntad y sobre todo, Padre, que podamos establecer, Señor,
qué es lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendícenos, guárdanos, libértanos, Señor. Ayúdanos y permite, Padre, en el nombre de Jesús, que tu honra y tu gloria, Señor, sea siempre puesta delante de nosotros, Señor, y que no veamos, Señor, este pequeño estudio, Señor, con desánimo, Señor, sino que podamos tener la fuerza para entender, Señor, que tú tienes cosas maravillosas para con cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo, mis amados, que sea Él tomando control precisamente de este momento que Él nos está permitiendo vivir, que sea su gracia, su favor y su misericordia delante de cada uno de ustedes y que podamos recibir, ¿verdad? Esa honra y esa gloria manifiesta en nuestra vida todos los días, que podamos levantarnos con esa convicción de saber que Él es el que nos tiene con vida. Bendiciones.